Bienvenidos creadores e inconformistas una semana más a vuestro canal. ¡Ojo al epoxi! La semana pasada terminamos este estupendo tablero compuesto por distintas maderas nobles. Y quedó pendiente mostraros cómo queda este tablero con epoxi. Comenzamos con una primera mano directamente a la madera sin tratar después de salir de la regruesadora. Extendemos bien la resina con especial atención a las juntas de la madera y a los pequeños nudos. Y ahora toca dejar que se seque. 24 hours later. Y después de un lijado superficial se ven las imperfecciones de las zonas donde ha absorbido más epoxi de lo normal. Encintamos bien los cantos para darle una segunda capa de epoxi. Después de haber mezclado bien la resina y el endurecedor, lo vertemos sobre el tablero. Extendemos bien y con un soplete eliminamos todas las micro burbujas que encontremos. Y corregimos los pequeños errores que encontremos. Y lo volvemos a dejar 24 horas a que se seque. The next day. Ahora comienza el trabajo duro de veras. Vamos a darle lija desde el grano 120 al 800. Es turno de darle zapatilla de la buena. Le vamos a dedicar unos 30 minutos por cada nivel de grano de lija. Y antes de comenzar a lijar con el grano 240, humedecemos la zona, limpiamos todo el polvo con la bayeta y secamos con un paño de microfibras. Así nos queda antes de una segunda mano. Comenzamos con la segunda parte de este juego y es el lijado fino desde el grano 1000 al grano 4000. Fijaos aquí que casi con el 4000 no sale nada de polvo. Limpiamos bien los restos de polvo antes de sacar a jugar a la pulidora. Para darle el efecto cristal que queremos, aplicamos pulimento directamente en la esponja y le damos a la pulidora con velocidad baja, ya que no queremos que genere excesivo calor y estropee el epoxi. Para esto dejé secar un par de horas y le di una segunda capa, y así quedó de brillante y de reluciente la madera. Os dejo en la descripción todos los enlaces de los productos que estoy utilizando. Y esto ya es para matrícula de honor, para aquellos que quieran darle un puntito de brillo extra al epoxi. Y es con cera líquida. Extendemos bien con un paño y después le damos con la pulidora. Por supuesto, no puede faltar una segunda mano de cera líquida. Espero que os haya gustado y nosotros nos vemos la semana que viene.